lo que ha significado el comunismo, el socialismo del siglo XXI en Venezuela, cómo el comunismo ha destruido tantas naciones, lo que ha sufrido durante 60 años Cuba en manos de una dictadura y una tiranía inhumana, lo que ha pasado también y cómo están destruyendo las economías de otros países como Argentina, el problema que hay en Colombia y el riesgo de una nueva constitución socialista para un país próspero como ha sido hasta el momento Chile. Para hablar de estos temas tenemos un invitado hoy que yo creo que tiene mucho que contar y mucho que aportar, porque él es un cubano joven que vive en el Perú y que ha resultado un boom, una revelación en las redes sociales. En el Perú se ha convertido en una personalidad en las redes sociales por sus opiniones políticas y por la experiencia que aporta en sus comentarios políticos, sabiendo que viene de un país que está controlado por el comunismo como es Cuba. Él vive y disfruta de la libertad en el Perú y nos advierte y sabe del peligro que corremos. Estamos con Omar Isaac, es el joven cubano que es una estrella ahora en las redes sociales y a quien le damos la bienvenida al programa. Hola Luciano, muchísimas gracias por permitirme, ¿no? Por darme el espacio para hablar, para conversar y para sobre todo lanzar ese mensaje que muchos peruanos necesitan, ¿no? Muchos peruanos que están confundidos, que quizás no saben los peligros o el peligro que representa un régimen comunista para cualquier nación democrática. Omar, ¿cuánto tiempo tú estás en el Perú? Ya tienes varios años aquí. Sí, llevo un poco más de 2 años en el Perú. ¿Y qué tal ha sido tu experiencia? Tú vivías en Cuba y tengo entendido que viniste al Perú por matrimonio. Tú Sí. te casaste con una peruana y viniste a vivir al Perú. ¿Habías salido de Cuba antes? No, yo nunca había salido de Cuba, ¿no? Es que es un poco difícil para un cubano común salir de Cuba, ya sea por su esfuerzo, por su trabajo, ya que, bueno, Cuba es un mundo aparte, ¿no? Para que un cubano pueda salir de Cuba se necesita ayuda del exterior, ¿no? Que le envíen cierta cantidad de dinero para que pueda viajar, no por su trabajo. Claro, e incluso la vida del cubano, vamos a volver ahora mismo a tu vida en el Perú, pero yo he estado en La Habana en una oportunidad y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que los cubanos no podían entrar al hotel en el que estaba yo y que tenían ciertas restricciones Sí. en el transporte, que tenían otra moneda distinta al que tenía el turista. ¿Eso es así todavía? ¿Cómo está esta situación allá? Así es. Bueno, ahora se puede decir que hay un poco más de libertad, ¿no? Con respecto a lo que es que el cubano puede entrar a los hoteles, que quizá pueda acceder a las playas, ¿no? Que son Hay, tenemos un problema con la conexión de internet. Se ha ido la conexión con Omar, pero estábamos comentando y él acaba de decir algo sorprendente, ¿no? Hay un poco más de libertad ahora en Cuba y el cubano puede entrar a un hotel o puede ir a una playa, ¿no? Como si eso casi fuese un privilegio que uno en su propio país pueda ir a una playa, pero esto es así. Como yo le comentaba a Omar, yo estuve hace unos años en La Habana y pude ver que, por ejemplo, en el hotel en el que yo estaba alojado no tenían acceso los ciudadanos cubanos, no podían ingresar, ¿no? Entonces, uno se pregunta qué clase de gobierno es este que captura todas las instituciones y que los propios ciudadanos del país no pueden ingresar a un lugar que es considerado de privilegio porque van los turistas y donde yo recuerdo también que los mismos chicos que trabajaban en el hotel estaban prohibidos de recibir propinas directamente porque las propinas tenían un impuesto y qué sé yo, es una situación terrible. Creo que estamos nuevamente conectados con Omar, no lo sé, hay un problema en la conexión. Pero esa es la situación, ¿no? Han pasado en Cuba 60 años, ¿no? En que si buscamos las primeras entrevistas que hizo Fidel Castro cuando tomó el poder luego de la revolución,
en que fue cómplice con el Che Guevara. El Che Guevara es también un personaje icónico de la revolución y del comunismo latinoamericano, pero no es otra cosa que un asesino en serie, ¿no? Los testimonios del Che Guevara, las cartas del Che Guevara, en que muestra su desprecio por la vida, la forma en que él mismo asesinaba a la gente una vez que en un juicio, entre comillas juicio sumario, la condenaba a morir, lo muestran como un asesino sanguinario, como un asesino serial, que era incapaz de entender el sentido de la vida y el sufrimiento humano, y que desprecia a todo el mundo, ¿no? Incluso él tiene una hija a la que también desprecia, porque dice que ha salido muy fea, desprecia, y esto es una cosa increíble, ¿no? Porque ahora la revolución comunista, que se ha vuelto el comunismo cultural, el marxismo cultural, y que se ha apropiado también de la lucha de los homosexuales, no recuerda cuando Fidel Castro y el propio Che Guevara los fusilaban y los asesinaban y los mataban de cualquier forma, y justamente el señor Cerrón es un admirador de este modelo y un admirador del Che Guevara y de Fidel Castro. Eso hay que tenerlo claro, porque estamos hablando de el Che Guevara, un hombre que llevó la muerte por todo el continente y que, repito, era un asesino serial. Está otra vez Omar con nosotros. Hemos tenido un pequeño problema de conexión. Omar, nos estabas comentando sobre que había una cierta flexibilidad ahora en Cuba, y cosa increíble, decías tú, ahora se puede ir a la playa, ¿no? Como si eso fuera un privilegio, ir a la playa en tu propio país. Es el resultado de 60 años de tiranía, ¿no es cierto? Cuando tú llegas al Perú, ¿cuál es tu primera impresión de estar en un país libre? A ver, bueno, primeramente disculpen por lo que sucedió, no sé, tuve un problema con mi cámara, pero bueno, para responder tu pregunta, todo cubano que sale de Cuba por primera vez y llega a un país libre, lo primero que le impresiona, ¿no? Se puede decir que las luces, la publicidad en las vallas, aunque parezca algo tonto, es así porque esas cosas en Cuba no se ven. Cuba, cuando tú vas, te chocas con una realidad muy diferente a la que quizás cualquiera que nació en un país, ¿no? Donde hay democracia, donde hay libertad económica sobre todo. O sea, es una realidad muy diferente porque es un país muy oscuro desde todos los aspectos que los miren, tanto en lo político como en lo que es infraestructura, como en lo que es la sociedad como tal. El cubano, aunque aparentemente parezca una persona feliz, una persona que en el mundo es conocida por su baile, porque es fiestero, en realidad no es así. El cubano es una persona triste, es una persona que carece de lo esencial para vivir dignamente, que es la libertad, que son los recursos básicos para tener una buena alimentación, que carece del aseo, que carece de las cosas que aquí parecen insignificantes, pero en realidad en el comunismo, en un régimen totalitario, como en el de Cuba, como en el de Venezuela, se carece de muchas cosas. Entonces el cubano es un ser que no es feliz y bueno, tiene motivos para no ser feliz, ¿no? Le falta lo principal, que es la libertad. Entonces, cuando uno sale de Cuba y se topa con una realidad muy diferente, donde tú vas, por ejemplo, al supermercado y ves el mercado abastecido, donde tú entras por primera vez, no sé, a una tienda y ves que no falta nada, que lo que tú vayas a buscar lo encuentras, te sorprende. O sea, es inevitable que no te sorprenda, ¿no? Porque en Cuba se carece de todo, de hasta lo más básico, del papel sanitario, del desodorante. Yo he tenido la oportunidad, ¿no? de conocer a muchas personas, ya sea a través de las redes sociales o personalmente, y me lo dicen. Cuando yo voy a Cuba, los cubanos me dicen, oye, déjame tu desodorante, déjame tu champú, y es que es así. O sea, es una vida de miserables, es la realidad. Eso es lo que hace el socialismo con los países, ¿no? Porque no deja de sorprender, por ejemplo, que Venezuela, que era uno de los países más ricos del continente, esté sumido ahora en una miseria terrible.
¿no? Y otra cosa con la que se termina es con la libertad de pensar y de expresarse. Una de las cosas que me llamó la atención y quería que comentes sobre esto, Omar, cuando estuve en Cuba, es que mucha gente tiene miedo del vecino, tiene miedo del que vive al lado, del que vive arriba, porque va a informar, ¿no? Y mucha gente vende o compra cosas a escondidas en el mercado negro, pero el enemigo y el peligro no solamente está en el gobierno, sino en los informantes que hay en las calles y en los edificios, y el vecino de alguna manera se convierte en un agente de ese gobierno tiránico. Así es. Y bueno, es que Fidel Castro, al principio de la revolución, ¿no? Él se aseguró de crear se puede decir, un mecanismo de control en toda la sociedad para al final lograr su objetivo, que es perpetuarse en el poder, y a pesar de que iban a implantar un régimen totalitario, un régimen represor, que evitara a toda costa un estallido social. Para esto se crearon lo que son los CDRs, que no es más que los Comités de Defensa de la Revolución. Que bueno, al frente de estos CDR siempre va a estar a cargo un cuadro, como dicen ellos, que es una persona que recluta el propio régimen para que informe y para que lleve un control de todo lo que es una cuadra o una vecindad. Esa persona se conoce la vida de todos los que viven en su cuadra, en su vecindad. Por cada cuadra hay un CDR, ¿no? Un Comité de Defensa de la Revolución. Esto se creó con la idea o con el pretexto de Fidel Castro de que los americanos en algún tiempo iban a invadir la isla de Cuba, ¿no? Pero en realidad no es así. O sea, ese fue el motivo que ellos buscaron. Pero en realidad lo que está detrás de estos CDRs, de estos comités de defensa de la revolución, es informar y conocer la vida de cada cubano que reside en la isla, con el objetivo de llevar un control absoluto sobre la población. Entonces, tú naces en Cuba, creces y en realidad tú no sabes si el vecino que tienes al lado pertenece a la dictadura comunista o trabaja para la dictadura comunista, ese vecino que vivió prácticamente a tu lado desde que naciste, ¿no? Y cuando menos tú te lo imaginas, trabaja para la seguridad del Estado cubano, porque es así. Ellos reclutan, ellos ven los perfiles de cada quien, los recluta, y al final por cada cuadra se puede decir que hay 5, 6, 7 que trabajan para la seguridad del Estado cubano, y todo esto es para llevar un control absoluto de la población cubana. Y es así. En Cuba, por ejemplo, si el de CDR, si el director del CDR le informa a los órganos de inteligencia, no, mira, fulano de tal, él es un perfil de posible disidente, es alguien que no está conforme con la revolución cubana, es alguien que no está conforme con el comunismo. Ya ellos te conocen y ellos te marcan. Entonces ellos saben el tipo de persona que tú eres y van a hacer lo posible para que tú no reúnas a nadie, para que tú no ejerzas tu capacidad de influir en la sociedad, y así evitan un posible estallido social. Muchos dicen, ¿por qué los cubanos aún no se han rebelado? ¿Por qué los cubanos aún no han salido a la calle a protestar o no ha ocurrido ningún estallido social? Es que la maquinaria comunista en Cuba está diseñada como para evitar a todas costas ese tipo de estallido. Un estallido sucedió en los años 95, que fue el famoso maleconazo, que fue en La Habana cuando muchos salieron a la calle a protestar, pero de ahí afuera ya no ha ocurrido más nada. Todo el que sale en Cuba simplemente con un cartel, enseguida vas a ver a agentes de la seguridad del Estado a tu lado, te meten en la patrulla y te pueden implantar una causa que nunca cometiste, y ahí, discúlpame la palabra, te pudres en la cárcel. Porque para ellos es más peligroso alguien que atente en contra de la revolución a alguien que atente en contra de la vida del vecino. Es Omar, así. Sí, esto es terrible, no existe la libertad, y además con esta posibilidad que te denuncie cualquiera por cualquier delito inventado, sumándole a que tampoco hay libertad de expresión ni medios libres,
estamos en una dictadura terrible. Omar, vamos a ir a una pausa y continuamos luego conversando sobre este tema que está muy interesante. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja. Estamos conversando con Omar Isaac, un joven cubano que vive en el Perú y que nos advierte a través de las redes sociales del peligro del comunismo. Él ha tenido una gran repercusión con algunos videos que ha publicado, sobre todo en la primera vuelta en que lanzó un video muy importante advirtiendo sobre el comunismo y dando su respaldo a Rafael López Aliaga. Obviamente en esta segunda vuelta está respaldando a Keiko Fujimori, la candidata que garantiza la continuidad democrática en el Perú. Hablando, Omar, de los temas que tú has mencionado y tu experiencia en Cuba, y entiendo los temas que has estudiado sobre la expansión del comunismo en el continente, pues un tema que te preocupa, la defensa de la libertad. ¿Cómo ves al candidato Castillo? ¿Encaja dentro de este perfil de lo que es la dictadura chavista, el castrochavismo o lo que ha pasado en Cuba? ¿Estamos realmente ante un peligro en el Perú? Bueno, Castillo a mí no me preocupa. Para mí Castillo no representa absolutamente nada. De hecho, si tú te pones a escuchar los discursos de este señor, de este candidato, te das cuenta que es una persona que ni siquiera está preparada para asumir la presidencia del Perú, ¿no? Para ser presidente o para ser un líder político. A mí quien me preocupa es Vladimir Cerrón, que es ese cuadro comunista que se preparó en La Habana, supuestamente estudió medicina en La Habana, pero en realidad todos sabemos que no ha demostrado, ¿no?, sus conocimientos en lo que es la medicina, pero sí en lo que es la política y en lo que es el castrismo. Vladimir Cerrón es la persona en la que todo peruano debería estar fijando su vista, porque es el verdadero peligro, el que representa un verdadero peligro para el Perú. No Pedro Castillo. Pedro Castillo está ahí porque Vladimir Cerrón no puede estar en su lugar. Entonces necesitaban a alguien de fachada, a alguien que represente a Perú libre, pero todos sabemos que de ganar Pedro Castillo, quien va a asumir las riendas del país es Vladimir Cerrón. Y lo que va a imponer en el Perú es una agenda del Foro de Sao Paulo, una agenda castro-chavista. Como mismo están queriendo ahora imponerla en Colombia, como mismo se ha impuesto en Argentina y como mismo Evo Morales la impuso en Bolivia y Hugo Chávez en Venezuela. Y Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Entonces, él viene, Vladimir Cerrón viene de esa coalición comunista de izquierda, que su objetivo es uno, o sea, el objetivo final del Foro de Sao Paulo o del castrochavismo es uno: colonizar América Latina y llevar este continente hacia los caminos del comunismo o del socialismo del siglo XXI, como lo quieras llamar. Entonces, el verdadero peligro no es Pedro Castillo. La gente habla mucho de Pedro Castillo y obvia a Vladimir Cerrón, y eso es un gran error que incluso la prensa ha cometido, de hablar, de darle toda, se puede decir que poner todas las cámaras hacia Pedro Castillo y dejar que Vladimir Cerrón desde detrás de las cortinas haga de las suyas, ¿no? Por eso hoy estamos viviendo en una incertidumbre, hoy estamos viviendo en un estado de tensión, porque en realidad el futuro del Perú está en riesgo. La estabilidad económica, la estabilidad política en el Perú está en riesgo, porque de llevarse a cabo esta agenda que viene del Foro de Sao Paulo, que ya hemos visto videos de Vladimir Cerrón asistiendo a estas reuniones del Foro de Sao Paulo, hemos visto videos de Vladimir Cerrón diciendo: nosotros vamos a llegar al poder para quedarnos, como sucedió en Venezuela. Entonces, mirando todo esto,
si aún así seguimos creyendo de que el discurso de Pedro Castillo de que aquí Vladimir Cerrón no va a ocupar ningún lugar ni para portero. Entonces, en realidad, nos están cogiendo de ingenuos, de incautos. No estamos viendo la verdadera realidad, que es la que se esconde detrás de Perú Libre, que es Vladimir Cerrón y sus nexos con el castrismo, con el chavismo y con el terrorismo. Ahora, otra cosa que también está clara es que tú has mencionado Argentina, has mencionado el Foro de Sao Paulo, el tema de Venezuela, es que también hay una especie de asociación entre estos gobiernos y, claro, la violencia comunista, el terrorismo en el Perú, pero también con la corrupción, ¿no? Con la apropiación de las propiedades, con el despilfarro y con el enriquecimiento de los líderes. Ese es un tema también común a estos socialismos que se van implantando en América Latina. Por supuesto, por supuesto. Ayer precisamente estuve leyendo un tuit que decía, el problema es que si gana la derecha, gana la corrupción. Entonces yo me pregunto, ¿y qué le hace pensar a esa persona que la izquierda no es corrupta? O sea, si la izquierda es corrupta, para colmo es comunista, es peor. Entonces, como tal, el comunismo hoy en día o el castrochavismo hoy en día representa la corrupción, a la gran corrupción en Sudamérica. Y todos conocemos lo que ha hecho, los estragos que ha dejado aquí Odebrecht, que aún sigue operando en este. Y Odebrecht fue esa empresa, ese gigante empresarial que salió al Foro de Sao Paulo, fue el escogido por Fidel Castro y por Lula da Silva para llevar a cabo toda una serie de sobornos, toda una serie de delitos dentro del ámbito macroeconómico, dentro del ámbito empresarial, en todos los países donde se iba a llevar a cabo esta agenda castrocomunista. Ahora, has tocado un tema muy importante ahí, porque uno de los grandes problemas de corrupción que ha habido en el Perú, que ha sido Odebrecht, que de alguna manera ha cruzado toda la sociedad y diversos estamentos de la política, ha estado vinculado a la izquierda peruana. No olvidemos que hizo la defensa de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, para que no sea vacada en su momento. Y has mencionado algo muy importante, que detrás de estos sobornos y de estas inversiones en las izquierdas de América Latina por el gigante Odebrecht, estaba siempre Lula da Silva, otro delincuente, dando las indicaciones de a dónde aportar y dónde no aportar, y todo esto, por supuesto, en coordinación con el Foro de Sao Paulo y dependiendo del castrochavismo. Ese tema de la corrupción no se está mirando mucho, hablamos mucho de la democracia, de la libertad, de la propiedad, pero yo creo que es muy importante recordar que el comunismo y la izquierda en América Latina siempre ha sido corrupto. Si no, hay que ver los miles de millones que tienen escondidos los Kirchner, las vinculaciones con el narcotráfico de Evo Morales, y cómo todo está armado por ídolos con pies de barro, que lo que hacen es destruir los países. ¿Qué perspectivas ves tú, Omar, en las próximas elecciones? ¿Crees que los peruanos van a reaccionar adecuadamente? ¿Crees que estamos yendo hacia unas elecciones bien encaminados, o la emoción de votar por este hombrecito que ofrece la igualdad y que habla con un pésimo lenguaje político, pero que apunta a veces al corazón de algunas personas desposeídas, pueda terminar por destruir nuestra democracia? Mira, yo creo que el Perú actualmente se encuentra demasiado dividido, demasiado fragmentado. Hay mucha división en cuanto a lo que es opinión y decisión de voto, ¿no? Principalmente en provincia. Yo hace poco estuve en Cusco, estuve indagando con varias personas y me di cuenta que sobre todo en provincia no se conoce mucho acerca del comunismo, no se conoce mucho acerca de lo que es estos regímenes totalitarios y de esta agenda de lo que es el castrochavismo en Latinoamérica, y hay demasiada desinformación en cuanto a lo que es la sociedad civil. Entonces,
Actualmente el Perú se encuentra dividido. Hay mucha gente que apoya a la derecha, hay mucha gente que sabe lo que es vivir un régimen totalitario, gente que tuvo experiencia de cuando Sendero Luminoso y de cuando los actos terroristas en provincia y en Lima, pero hay otra parte de la sociedad que es sobre todo la juventud, que es sobre todo estos chicos, esta generación nueva que ha surgido, que quizás sus padres o sus abuelos no les hablaron, no les inculcaron o no los educaron acerca de lo que fue la época del terrorismo, a que la estamos volviendo a vivir aquí en el Perú, que tienen otra mentalidad, una mentalidad muy errada en cuanto a lo que es el socialismo y en cómo se vive en un país socialista. Y por mucho que la gente hable, por mucho que los activistas lancen sus comunicados en las redes sociales o se lancen a las calles, son jóvenes con una mente cerrada que vienen adoctrinados desde las universidades y desde las escuelas por profesores marxistas, leninistas, infiltrados con ese objetivo y que han sido adoctrinados por años y hoy te dicen, no, yo no voto por Keiko porque es una corrupta, porque es una ladrona, pero igual de corrupto es Vladimir Cerrón, o peor de corrupto es Vladimir Cerrón. Sin embargo, vienen con ese odio, con ese resentimiento y además con ese adoctrinamiento que ha hecho que Perú Libre esté hoy donde esté y que Keiko Fujimori le haya costado bastante trabajo alcanzar a Perú Libre en las encuestas. Lo que sí creo es que puede ganar la derecha, puede ganar la democracia, puede ganar Keiko Fujimori el 6 de junio, pero igual no la va a tener muy fácil. No la va a tener muy fácil porque lo que estamos viendo hoy en Colombia puede ser que también suceda aquí en el Perú. Lo que estamos viendo hoy en Colombia simplemente es el plan B de la izquierda para llegar al poder. Esos paros nacionales, esos saqueos a negocios, saqueos a instituciones públicas, el Estado, esas muertes, atentados hacia la policía, es el plan B de los comunistas para llegar al poder. Entonces, el futuro yo lo veo un poco negro y mucha gente me dice, no, pero tú eres demasiado negativo. No es que no es que yo sea negativo, es que yo soy realista. ¿No? Hay que ver qué es lo que estamos viviendo hoy a nivel de continente, no solo a nivel de país. Porque esto que está sucediendo en el Perú está sucediendo en todo el continente, ¿no? Y eso, claro, es un plan generalizado, es un plan que, sí. Ese plan B que tú mencionas es el que ya se aplicó y funcionó en Chile, ¿no? Chile ya está en garras de la izquierda sí. Y viene una constitución socialista sin duda que va a terminar por destruir esa economía boyante que era la economía chilena. Omar, lamentablemente ha terminado el tiempo de nuestro programa, pero no quiero terminar sin antes felicitarte por la labor brillante que estás haciendo en las redes y agradecerte también por lo que eso implica como defensa de la democracia y de la libertad en el Perú. Quiero alentarte a que sigas así, a que sigas compartiendo más videos, a que sigas compartiendo más veces tu opinión y tu testimonio valiente de lo que implica para la libertad y la democracia el comunismo y el llamado socialismo del siglo XXI. Eso es una invocación que creo que es muy importante, que tú siendo un joven que viene de Cuba pueda compartirlo y multiplicarlo en las redes y que sean muchos jóvenes peruanos los que se enteren lo que implica el comunismo a través de tu testimonio. Omar, muchas gracias. Te reitero que ha sido muy valiente y muy importante tu testimonio.